Qué hermosas alabanzas. Esas alabanzas básicamente ya fue la predicación. Hermanos, la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan de Jesús. Y lo impresionante es como el Nuevo Testamento respalda y da luz al Antiguo Testamento, como concuerda. La palabra de Dios es importante para el creyente porque es el plan de vida para uno. Sirve como fundamento de la fe. Sirve como el guía de una vida en Cristo y sirve para el crecimiento espiritual. La Biblia es esencial para el creyente. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. ¿Traen sus Biblias? Amén. Amén. Gloria a mi Señor. Los salmos, empecé a enseñar los salmos ya como 6 meses. Cada vez que me toca es un salmo nuevo. Ahora vamos en el Salmo 6. Los salmos nos enseñan y nos ayudan en nuestras oraciones. Nos ayudan a conocer al Dios que nos ama y nos llama a tener una relación íntima con Él. Y como el gran maestro, mi querido Señor Jesús, preguntaba muchas preguntas, pregunto yo, ¿cómo está usted en su relación con Dios? ¿Ora sin cesar? ¿Ora cuando se siente fuerte? ¿Y cómo ora cuando sufre? Cuando está sufriendo. ¿Clamas a Dios como nos enseña David? La oración a Dios no es solo Dios bendíceme o Dios bendice a mi familia, bendice. O en otros casos, Dios castígalos, castiga a esos malos que me oprimen. La oración a Dios no es dar gracias sin gratitud. Hay muchos que dicen gracias y realmente no hay gratitud. Como muchos se dicen ser cristianos y realmente no hay arrepentimiento en su corazón. Sino es que es decir, Señor, aquí estoy. ¿Dónde estás, Padre? Te necesito. Señor, sálvame de mi insensatez. Sálvame de mi imprudencia. Muchas veces. ¿Puedes clamar al Señor cuando te sientes quebrantado? ¿O cuando tu alma se siente rota? Y si lo haces en fe. ¿Con fe que Dios te escucha? ¿O eres uno de que después que oras dices, ojalá Dios me escuche? O tal vez dices, no me va a escuchar porque pequé y no me va a perdonar, sintiéndote culpable o avergonzado. Hoy vamos a ver la oración de David cuando se sentía que moría en la corrección de Dios que le había traído. Sentía que moría en tiempo de prueba. Oremos. Dios Padre, gracias Señor por tu palabra viva, Padre Santo, Señor. Te pido, Señor, que tú hables, Padre, a los corazones, a las mentes presentes aquí, Señor. Que tus palabras, Señor, tus alabanzas se graben en los corazones, Señor. Gracias, mi Dios, por todos los que han llegado aquí a escuchar de tu palabra. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Veamos el Salmo 6. 6 de 1 al 10. Amén. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo?
Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Amén. Para terminar la introducción que empezamos, veamos el título del Salmo 6. Como había enseñado anterior, los papeles originales contienen el título. Muchas veces las Biblias ya no ponen el título. Pero el título es significante también. Dice, oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Ahí nos dice de qué estaba escribiendo David. Al músico principal, en Neginot sobre Seminit, Salmo de David. Usa la palabra Neginot como en el Salmo 4 que estudiamos anterior. Pero agrega otra palabra que es Seminit. Neginot significa el canto que se acompañe con instrumentos de cuerda, como lo que hicimos hoy. Dice la instrucción musical, Neginot sobre Seminit. Neginot sobre Seminit. Seminit es la palabra griega, hebrea. Que significa acompáñese con instrumento de 8 cuerdas o toque el instrumento en la octava. Para el músico tal vez él sabe lo que significa la octava. Seminit, esa palabra, es un término hebreo que se encuentra en los títulos del Salmo 6, 12 y la vemos en 1 Crónicas 15 cuando aprendimos el nombre del músico principal. Ahí es donde nos enseña. El Salmo 5 también tenía un título y usa la palabra Negelah, que en hebreo. Y la resalto esta porque es una instrucción que el canto se acompaña con flauta. Y yo pienso de flauta y me da hambre. Versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Aquí la palabra reprender es corregir, amonestar. Y castigar es ejecutar algo en castigo. Sabemos que Dios no castiga a los que buscan y lo siguen. Muchas veces simplemente permite que uno sufra las consecuencias de sus hechos, las consecuencias de sus decisiones. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El castigo, la ira de Dios hacia el pecado, fue puesto en Cristo. Jesús sufrió en lugar suyo y mío. Él pagó por nuestra deuda. Dice en Romanos 6:23, la paga del pecado o la deuda
es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La muerte, que es el pago del pecado, no se refiere solamente a la muerte física, sino más significativamente a la muerte espiritual y la separación eterna de Dios. Esto es un gran misterio que pagó Cristo por nosotros, por todo el mundo. Cristo pagó por todo el mundo. Pero los que ponemos nuestra fe en Él, los que creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, alcanzamos salvación por medio de la gracia de Dios. Pero sabemos que todavía viene la ira de Dios contra el mundo incrédulo. No se escaparán. David no está rechazando ser corregido o reprendido, sino que pide que no sea en su enojo, en su ira. Así como un padre o madre necesita castigar o corregir sus hijos, sí necesita. Cuando hacen berrinches, si se puede decir esa palabra, berrinches. Siempre se aconseja que no se haga el castigo en coraje o en ira, en enojo. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque es necesario corregir para que aprendan los hijos, pero que no sea en coraje o en enojo, porque eso no resulta en disciplina, sino que sencillamente en castigo. Y no aprenden los hijos. Y como leemos en Hebreos 12, versículos 5 y 6, que dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Luego leemos en Hebreos 12:11, muy verdad. En verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Estoy siendo disciplinado. Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué es ejercitar? Ejercitar es hacer a alguien que aprenda algo mediante la enseñanza. Así es que el castigo, la prueba de Dios, es para hacernos crecer espiritualmente, madurar. Y como dice, no es algo que ser causa de gozo, que parece ser causa de gozo. El resultado de ser reprendido por Dios nos puede llevar a que los huesos se estremecen y que el cuerpo se enferme. Puede ser tan fuerte hasta que piensa uno que va a morir. Como es el dicho, hasta el alma me duele. Veamos versículos 2 y 3 del Salmo 6. Dice David: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mis huesos están agonizando. Mi alma también está turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto falta, Señor? Aquí David comunica la profundidad de su dolor, que está en agonía.
David aquí le pide a Jehová que tenga compasión porque es débil o enfermo. Tanto es su sufrimiento que sus huesos agonizaban. Siente que se muere físicamente. Luego confiesa que su alma, o sea, espiritualmente, también está en angustia. Esto me hace pensar de Jesús en el jardín de Getsemaní, la noche que fue traicionado. Veamos brevemente dos evangelios, el evangelio de Mateo y Lucas. Mateo dice, Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos en el lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí. Entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que es Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús ya sabía lo que venía, ya sabía que venía la cruz. Y eso lo hacía sentirse triste y agonizarse. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, como dice el dicho. Hasta el alma me duele. Les dice, quedaos aquí y velad conmigo. Y sabemos que no se quedaron despiertos, se durmieron. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esa copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino como tú. Veamos Lucas, porque Lucas también continúa con esto. Lucas 22, 41 al 44, dice, y él se apartó de ellos a una distancia como un tiro de piedra, como de aquí a allá. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, tanta agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Y ha sido comprobado científicamente que cuando una persona está en tanta agonía, que químicamente su sudor se mezcla con la sangre. Es que cuando suda, está sudando con sangre. Y así estaba Jesús. Se imagina cómo estaba David. No sabemos, la escritura no nos indica cuándo sufrió David o qué había pasado. Pero podemos entender que cuando viene la corrección de Dios, es por una de dos cosas. O no andamos obedeciendo al Señor, o es como dijo Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras palabras, nos hace crecer espiritualmente. David fue un hombre de pasión. Pasión para defender a los débiles. Como cuando peleó por sus ovejas. Peleó contra un oso y un león. Hombre de pasión en la pelea contra los enemigos de Jehová. Como cuando peleó contra Galot. Pasión y claramente pasión para con las mujeres. Un hombre de pasión que ni le importó quién era Betsabé, sino que mandó a que se la trajeran. En todo esto aprendió a buscar a Dios y más cuando se encontraba en situaciones difíciles.
o duras. Y nos dice la palabra, allí en 1 Samuel 13 y en Hechos 13, que David tenía pasión para con Dios. Dios mismo nombró a David como rey y dijo de él: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Esta frase no significa que David era sin pecado, sino que el deseo de su corazón era seguir a Dios, y él pronto se arrepentía cuando pecaba. Así David oraba al arrepentirse y al reconocer que su sufrimiento o el resultado de prueba venía de Dios. Véase versículo 4 del Salmo 6. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Vuélvete. David conoce el favor de Dios, la gracia de Dios. Y seguro que arrepentido le pide al Señor que vuelva ese favor, que vuelva esa gracia de Dios que él conoce. Veamos el Salmo 51. Nada más vamos a ver versículo 1, 2 y 3. Salmo 51, versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Estos dos versículos 2 y 3 de Salmo 51 me hacen pensar del Nuevo Testamento. En 1 Juan 1, 9 y 10, que muchas veces compartimos, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el versículo 10 dice: y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Conociendo a Dios, reconocemos los pecadores que somos. Veamos cómo dice, vemos aquí cómo el Nuevo Testamento da luz al Antiguo Testamento, como 1 Juan da más luz al Salmo 51. Volvamos al Salmo 6, versículo 4. ¿Cómo dice? Sálvame porque soy David, tu escogido. ¿No? Sálvame porque soy David, el rey que has puesto. ¿No? Sálvame porque soy David, tu hijo. ¿No? Sálvame, soy David y peleo por tu justicia y tu gloria. No. Dice: sálvame por tu misericordia. Sí, por la misericordia de Él. Nada más. No hay nada especial en mí por cual Él me salva. Me salva por su gracia, por su amor. Y me da la fe de creer en Él. Llegamos al versículo 5. Aquí David describe sobre morir y morir físicamente. Él se sentía que moría en su sufrimiento. Y dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. En Seol, ¿quién te alabará? Y eso agradaba a David, alabar a Dios. Escribió tantos salmos. Tan agradecido él estaba. Pero usa la palabra Seol. Quiero tomar un pause. Vamos a ver eso. Seol
también se conoce como Hades en el Antiguo Testamento. Pero no es el lago de fuego, no es el pago final. Veamos cómo dice en Lucas 16. Este es cuando Jesús contaba de Lázaro y el hombre rico. Versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo, que es Lázaro, el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, sufriendo, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Leemos que Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico fue sepultado y se encontró su alma en el Hades, Seol. Esto es antes que Cristo fuera resucitado, después que fue crucificado y sepultado y luego resucitó. El Hades, Seol, no es el lago de fuego. En Apocalipsis 20, versículos 14 y 15, dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ve cómo no es el lago de fuego, es otro lugar. Esta es la segunda muerte. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ay. ¿Usted está inscrito en el libro de vida? 3, 4, amén. Todos, amén. Así es que lo que clama David es que el muerto no habla, mucho menos alaba. Y sabemos que nuestro Dios no es Dios, es Dios de los vivos, no es Dios de los muertos. Como dice Jesús en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Veamos Mateo 22. Mateo 22, 31 al 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino Dios de los vivos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno muere? Bueno, pues este es un tema para otro tiempo después. Volvamos al Salmo 6, versículo 6. En versículo 6 parece que David aquí está exagerando su dolor. Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Estoy acabado de fuerza de gemir. Todas las noches inundo mi cama, mi lecho, y riego mi cama con mis lágrimas. Eso es mucho llorar. Se le acaban las lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. En otra traducción lee así, estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto. La empapo con mis lágrimas. El dolor me nubla mi vista. Tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos. Cuando hay dolor del alma, muchas veces no parece que haya consuelo. No se siente que va a pasar el tiempo lo suficiente pronto para poder seguir adelante. Y tristemente muchos se quitan la vida.
Y más cuando familia o conocidos se burlan de uno por su sufrimiento. O toman oportunidad para decir cosas malas, inciertas, cosas, ¿cómo dicen? Defrauding your personality, your character. Maldiciendo su carácter. Más cuando familia o conocidos se burlan o toman oportunidad para decir cosas malas de uno, cuando uno no está en su sano juicio para defenderse de sus angustiadores. David reconoce sus enemigos, sus angustiadores. Pero cuando vemos la vida de David, podemos ver que fue un hombre de pasión, pero no practicaba la mentira. No era uno para exagerar. Él estaba sufriendo. De su propia casa surgieron personas que buscaban el mal contra él. Su propio hijo quiso matarlo. Realmente, hermanos, no me puedo imaginar el sufrimiento que describe David aquí. Mucho menos puedo imaginar el sufrimiento de Jesús. Desde el jardín de Getsemaní hasta morir en la cruz. La agonía física que sufrió. Y más la agonía del alma, la separación entre el Padre y Hijo por primera y única vez en toda eternidad. ¡Qué sufrimiento! En nuestras oraciones debemos confiar que Dios nos escucha. Si hay duda en su corazón, examine su pensar. ¿Está siendo renovada su mente por la palabra de Dios? Si hay duda, examínese su actuar, su conducta. Su conducta es representante de la piedad que hemos recibido, de la gracia de Dios. Examine hasta lo que no ha hecho, sabiendo que es algo bueno que debe de hacer. Confiésele al Señor y confíe que Dios está atento para escucharlo. Atento a su oración. Entonces puede expresarse como David aquí en versículo 8 al 10. El terminar de este salmo. Dice: apartaos de mí todos hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Dice David: Jehová ha oído la voz de mi lloro. Entre todo su llanto, pidiéndole al Señor, ha oído la voz de ha oído mi ruego, su súplica. Y él está confiado que ha recibido Jehová mi oración. Jehová, Jehová, Jehová. En todo su sufrimiento, David se enfocaba no en él, no en su dolor, pero en Jehová, en el Señor. 8 veces, si cuenta, versículo 5, son 9 veces. En 10 versículos de este salmo, clama el nombre de Dios. En 10 versículos, 8 a 9 veces, clama Jehová. Empieza: Jehová, no me reprendas.
en tu misericordia de mí, oh Jehová, porque ten misericordia de mí. Sáname, oh Jehová. Tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová. Ocho a 9 veces clama Dios. Cuando uno está sufriendo, no se enfoque en el sufrimiento. Busque más de Dios. Y sabe que cuando le está yendo bien, así como empecé, cuando le está yendo bien y parece que todo está a su favor, busque de dar gracias. Sea agradecido, porque es el Señor. Todo lo bueno viene de Dios. En conclusión, David clamó a Dios, el nombre del Señor. Esa fue la fortaleza y la fuerza de David. Así también puede ser nuestra fuerza y fortaleza. Cuando sufrimos alguna prueba o ataque del enemigo. Y no se olvide que nuestro enemigo no es nada más el diablo. Como dice en 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No es nada más el diablo o el mundo, como dice en Juan 15. Juan 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría al suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ya no somos de este mundo. Nuestra casa es en el reino de Dios. Aquí ya estamos temporalmente. Si es que nuestros enemigos no es nada más el diablo ni el mundo, sino que también su propia carne, o sea, sus propios deseos desenfrenados, lo que dice Santiago, que se llama concupiscencia. Estos son sus enemigos. Pablo lo resume muy maravillosamente en Efesios 2, 1 al 5. Efesios 2, 1 al 5 lee así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está el mundo. Conforme el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y más lo estamos viendo hoy en día en este mundo. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, la concupiscencia, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Ahí es. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, me gusta siempre eso leer, pero Dios, que es rico en misericordia, como clamó David, sálvame por tu misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. David dijo, ten misericordia, sálvame por tu misericordia. Es el mismo Jehová hoy que fue en el tiempo de David. Dios no cambia.
Su misericordia no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. En resumen, si algo de esta enseñanza se pueden llevar, sea nada más como dije durante la introducción. Los salmos nos ayudan en nuestras oraciones. Nos ayudan a conocer al Dios que nos ama y nos llama a tener una relación íntima con Él. Cuando vinimos a los caminos de Dios y queremos conocer más de Dios, vamos a conocer más de Jesús. Porque nadie ve al Padre sino que por medio de Jesús. Jesús dijo que podemos escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios, su Biblia, que tenemos, gracias hermano, que tenemos hoy en día, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento aquí en su mano. Podemos escudriñar. Juan 5:39 dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tienes vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. No nada más el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento. Cuando lee y estudia el Nuevo Testamento y ve a Jesús, empieza a verlo y entender más cómo Jesús está en el Antiguo Testamento. Es representado. Aquí en este salmo, David, su sufrimiento, nos recuerda, nos enseña el sufrir de Cristo. La diferencia es que Cristo es sin pecado. Lea la Biblia, escudriñe la Escritura. Y más que todo, medite sobre lo que Dios le revela. Oremos. Dios Padre, gracias Señor por tu palabra viva, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque eres un Dios muy personal que busca, Señor, andar con nosotros a todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocerte en toda situación, a entregar todos nuestros problemas, Señor, todo nuestro agradecimiento, Padre Santo, a ti. Dios mío, gracias por tu palabra viva, Señor. Te pido que sigamos, Padre Santo, aprendiendo de ti, aprendiendo de tu palabra, Señor. Bendice y protege al pastor Saúl, Señor, ahorita donde ande. Llénalo con gozo, Padre. Hazlo saber que tú estás en control. Te amamos, Dios Padre mío. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.